Atención con eso, y ahora vamos a ver un caso en la Biblia de un hombre en la Biblia que tuvo un ataque en el corazón. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento sobre lo que está pasando con el pastor Paul Washer. Seguramente ya sabe por las noticias que circularon en esta semana y la semana pasada sobre la salud del pastor Paul Washer. Paul Washer tiene un problema en el corazón, físicamente hablando, y en este video justamente estoy haciendo esto para hablar del corazón. Vamos a hablar del corazón físico y qué dice la Biblia sobre el corazón cuando habla, cuando vemos en la palabra de Dios que dice corazón. Tenemos mucha escritura donde vemos que habla Dios en su palabra sobre el corazón. Y quiero hablar esto porque no solamente quiero jugar al noticiero, informar. El pastor Paul Washer ahora está bien, el pastor Paul Washer ahora está mal. No, quiero enseñar la escritura, quiero que aprendamos juntos la palabra de Dios. Quiero que esto que le está pasando al pastor Paul Washer nos sirva a nosotros como cristianos. Así que independientemente de que Paul Washer sea pastor o no, lo que sea, todo el mundo, sea cristiano o no, tiene problema en el corazón y va a tener espiritualmente y físicamente. Recuerde que todo lo espiritual al final va a afectar también lo físico. Así que lo espiritual, el alma, hablando espiritualmente, lo que pasa en el alma del ser humano, eso se va a manifestar tarde o temprano físicamente. Así que quiero aprovechar esto que le está pasando al pastor Paul Washer porque no es la primera vez que tiene este problema de ser intervenido quirúrgicamente, físicamente. Tuvo una intervención en su corazón físico, creo que le pusieron un bypass o algo así. Es el mismo problema que la mayoría tiene, especialmente en los hombres. Y esto también es interesante porque la mayoría de los casos cardíacos de problema del corazón son más comunes en los hombres y no tanto en las mujeres. Eso es un dato interesante que puede investigar eso. Es interesante investigar eso de que es muy común que problemas cardíacos en el corazón sea más común en el hombre y no en la mujer. Atención con eso, y ahora vamos a ver un caso en la Biblia de un hombre en la Biblia que tuvo un ataque en el corazón. No sé si alguna vez leyó esa historia, están en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver. Entonces, la Iglesia de Cristo sigue orando por la salud del pastor Paul Washer. Seguimos orando en el nombre de Jesús para que Dios esté en control de lo que está pasando con el pastor Paul Washer. Y aquí también muchos se preguntan, a mí muchos me preguntaron, hermano Claudio, hable del caso del pastor Paul Washer. ¿Por qué siendo pastor tiene un problema así? ¿Por qué si él está con las cosas de Dios y él predica fervientemente tiene un problema así? ¿Por qué está pasando por esto? Y bueno, ahí tenemos que decir bíblicamente de que aunque seamos cristianos, aunque estemos en Cristo, aunque somos salvos en Cristo, Cristo nos perdona, nos ha perdonado todos nuestros pecados pasado, presente y futuro. Así todo, siendo cristianos, no estamos exentos de las enfermedades físicas en nuestras vidas. Y usted tenga en cuenta que al final, el problema del ser humano y aún de nosotros siendo cristianos es que mientras estemos en este mundo caído, como dice Pablo en Romanos
Es claro cuando dice Romanos que nosotros, siendo ya cristianos, estando en Cristo, teniendo el Espíritu Santo, así todo, nosotros estamos luchando en la carne constantemente, porque todavía estamos en este cuerpo corrupto, dice el apóstol Pablo. Así que acá no importa si alguien es pastor o no, nadie está exento del pecado en sí, nadie. La diferencia es que un cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús, la diferencia es que un cristiano ha sido perdonado. Esa es la diferencia entre una persona que ha sido perdonado y una persona que todavía no ha sido perdonado de sus pecados. Esa es la única diferencia en el mundo entre una persona que es cristiana y una persona que no es cristiana. Que todavía aquella persona incrédula todavía no ha recibido el perdón de sus pecados, pasado, presente y futuro, todavía no. Entonces, esa es la única diferencia entre nosotros que somos cristianos y alguien que no es cristiano. Que nosotros ahora somos conscientes. En Cristo somos conscientes de nuestros pecados y sabemos que tenemos perdón en Cristo Jesús. Él nos perdona, incluso nuestros pecados presentes. Porque, recuerde esto, porque yo conozco muchos cristianos que niegan sus pecados. He preguntado a muchas personas que dicen ser cristianas, le pregunté literalmente, ¿y vos, siendo cristiano, tenés pecado en tu vida? ¿Caes en pecado? ¿Pecás? Y te responden que no. Entonces, están mintiendo porque la palabra de Dios es claro. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, cuidado con creer que alguien es cristiano, verdadero, entre comillas, cuando cree que no peca, que no puede caer en pecado, que es casi perfecto. Muchos creen que nosotros los cristianos somos perfectos. Entonces, si alguno pecare, dice la palabra de Dios, y está hablando a los cristianos, la palabra de Dios nos habla a nosotros, los cristianos. Los únicos que leen y entienden al final la palabra de Dios somos los cristianos. El no cristiano no tiene idea de lo que dice la Biblia, no tiene idea. Entonces, cuando leemos allí en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, dice claramente que si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? ¿Perdón nuevamente? No necesariamente, simplemente si ya ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entendemos que Él pagó la paga de nuestros pecados, pasado, presente y futuro, entonces ahora que ya somos libres en Cristo, libres de culpa, libres de ya no ser esclavo del pecado, ya ahora en Cristo somos nueva criatura, tenemos dominio, poder en el Espíritu Santo sobre cualquier pecado que antes de Cristo no lo teníamos. Entonces, debemos confesar nuestros pecados siendo ya cristianos, nacidos de nuevo. Si caemos en pecado, si estamos en pecado, debemos urgente confesar nuestros pecados, doblar rodilla y confesar que estamos en falta delante de Dios. Todos los cristianos nacidos de nuevos, mientras estemos en este cuerpo corrupto, no estamos exentos de caer en pecado. Debemos urgente, esa es la maravillosa gracia que tenemos de parte de Dios, de que ahora tenemos acceso por medio de Cristo Jesús al Padre, tenemos acceso a Dios Padre por medio del Señor Jesús para en cualquier momento doblar rodilla, confesar nuestros pecados, pedir a Dios, hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, algo que sale del mismo Espíritu con el cual Dios nos ha sellado. El Espíritu Santo nos va a dar, aunque estemos en pecado, el Espíritu Santo nos va allí en el fondo de nuestro corazón, va a darnos ese aliento, nos va a dar el Espíritu Santo ese aliento, esa fuerza para que pensar
que estamos fallando en esto o en lo otro. Debemos confesar, ir al Padre, confesar nuestros pecados, arreglar en todo momento, arreglar nuestra cuenta con Dios cuando todavía estamos en este mundo, en este cuerpo, y somos imperfectos. Vamos a ser perfectos solamente una vez que partamos, que ya no estemos en este mundo, cuando estemos en la eternidad con Cristo, solamente allí en los cielos vamos a ser perfectos. Mientras estemos en este mundo, no. Vamos a enfermarnos, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener tribulaciones en este mundo. Así que aquellos que preguntan por qué esto que le está pasando al pastor Paul Washer, por qué este problema grave, porque es un problema grave. El tener problema en el corazón es un problema grave. Y la Biblia, cuando habla de corazón, por ejemplo, les quiero compartir esto, en el Antiguo Testamento, el corazón, la palabra hebrea más común para corazón es, y aquí tenemos la palabra hebrea, que no sé leer hebreo aquí, pero aquí está, aquí puede ver la palabra hebrea, y la palabra alma, que se usa la palabra corazón y alma. A veces dice la palabra hebrea para alma es nefesh. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, corazón, la palabra griega más común para corazón es kapaoia. Creo que lo estoy leyendo bien, cardía, que este es el corazón cardíaco, físico. Así que la Biblia habla del corazón, del alma, y ahora vamos a ver un pasaje muy conocido del Señor Jesús. Alma para el Nuevo Testamento. La palabra griega para alma en el Nuevo Testamento es, la palabra griega para alma es pushe, algo así. No lo sé expresar bien, pero estas palabras se utilizan en varios contextos, tanto de manera literal para referirse al órgano físico, en un sentido más amplio para denotar la mente, los pensamientos, las emociones y la esencia interior de la persona. Atención, en muchos pasajes bíblicos estas palabras se usan de manera intercambiable para expresar la totalidad de la persona, incluyendo la espiritualidad, los pensamientos y las emociones. Vamos a ir a un pasaje aquí muy conocido, Mateo 15, atención. Vamos a ir al versículo directo que Jesús confronta a estos religiosos. Recuerde, Mateo 15:1, vienen estos religiosos y le preguntan a Jesús, no se están lavando las manos antes de comer. Atención con eso. Vamos a ver aquí, verso 7, Jesús le dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón, atención aquí, pero su corazón está lejos de mí. Así que cuidado con la hipocresía, porque podemos ser muy buenos nosotros de la lengua al paladar nada más, pero nuestro corazón podría estar lejos de Dios, lejos de Cristo. Cuidado. Entonces Jesús le dice, verso 9, en vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Jesús, verso 10, Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca. Esto Jesús le está respondiendo lo que dice el versículo 1. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. ¿Y qué dijo? En el 8, Jesús está hablando del corazón, está hablando en sí de la persona, del ser humano completo, en lo más profundo de ese ser humano, a ese corazón le está hablando Jesús. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Atención aquí, entonces, lo que sale de adentro, el corazón. Vamos a ver qué significa esto. Dice Jesús en el verso 16, Jesús le respondió, ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en los lugares retirados, en el retrete?
En cambio, lo que sale, aquí está, verso 18. Lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre, lo que contamina el ser humano en sí. Y eso, como dije al principio, siempre va a manifestarse a la larga, a la corta, físicamente. Si hablamos, por ejemplo, de las preocupaciones que tiene el ser humano, del estrés. El estrés, la preocupación, está comprobado que afecta, repercute físicamente. Hay depresiones, hay problemas cardíacos del corazón, hay taquicardia, cuando hay estrés y preocupación en el ser humano. Eso está comprobado. Entonces, tenemos que ir aquí estamos en la palabra de Dios para ir mucho más profundo. Estamos entrando aquí por la palabra de Dios en el alma, en el problema, en el problema único que tiene el ser humano, que es el pecado. Entonces dice Jesús, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden, aquí está, verso 19. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Entonces aquí tenemos tremendo lo que hay en el corazón humano, espiritualmente, directamente, algo que está en el alma. El problema del hombre está en el mismo interior, en su mismo interior, en su corazón, en lo más profundo. Allí radica el problema del ser humano, y eso se va a manifestar físicamente en enfermedades y en lo que sea. Siempre es así, es una realidad que pasa en el mundo. El pastor de mi iglesia donde yo me congrego también ha recibido no sé cuántas intervenciones en su corazón por la mala vida que llevó en su momento antes de Cristo. Incluso siendo cristiano mismo, tuvo problemas con el pecado. Y es así, es una realidad. Aquí el punto es que nosotros, siendo ya cristianos, seamos conscientes, ahora que estamos en Cristo, de que tenemos acceso libre al Padre por medio del Señor Jesús. De que no esperemos, de si estamos en pecado, no esperemos que sea tarde, que todos los días en nuestras oraciones, de mañana temprano, tarde o noche, lo que sea, la cantidad de veces que usted ore, pueda arreglar su cuenta con Dios día a día, largar todo en oración al Padre, porque es el Espíritu Santo mismo que nos guía a nosotros para ser conscientes de todo lo que pasamos en el día a día. Entonces aquí tenemos también, cuando leemos en la palabra de Dios, a ver, déjenme buscar un momento. Bueno, en 1 Samuel 25 quiero hablar del caso un momento de Nabal, el esposo de Abigail, que dice la palabra que murió de un paro cardíaco. Fíjese lo que dice aquí, es tremendo esto. A ver, aquí está. Cuando David mandó a sus hombres para que eliminara a Nabal, el esposo de Abigail. Y fíjese que Nabal era un hombre duro, tenía un mal carácter. Miren lo que dice aquí. Dice Nabal, verso 25, Primera de Samuel, para que usted busque, 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, que mi señor no le haga caso a ese miserable de Nabal, porque su nombre dice lo que él es. Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. Aquí Abigail fue a interceder para que no mataran a su marido. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente. Vamos a ver. Cuando Abigail vuelve a su casa, cuando ya David le dijo que, aquí dice David, verso 32,
David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Bendito sea tu buen tino, y bendita también tú, que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Así que David iba a cometer un pecado grave, iba a hacer justicia por mano propia. Entonces Abigail, que intercedió a favor de su marido Nabal, logró también que David no cometiera esa justicia por sí mismo. Entonces, verso 34: por la vida del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, juro que antes de brillar el alba no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. Luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo: sube a tu casa en paz. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Y aquí dice verso 36 que Abigail, cuando llegó a su casa, Nabal, su marido, estaba celebrando un banquete, estaba ebrio, estaba feliz por causa del alcohol, y como estaba completamente borracho, dice la palabra aquí, ella no le dijo ni una sola palabra antes de que amanezca. Antes del alba, antes de que amanezca, no le dijo nada. A la mañana temprano, verso 37, cuando Nabal ya se le había pasado la embriaguez, su mujer lo confrontó de lo que ella había hecho, que fue a interceder por él y los hombres de Nabal. Entonces él tuvo, dice aquí está lo tremendo, entonces él tuvo un ataque al corazón y quedó paralizado. Fíjese que no murió al instante. Al cabo, verso 38, al cabo de unos 10 días, el Señor hizo morir a Nabal. Impresionante. Así que en estos 10 días que Dios le dio a Nabal, quizás en esos 10 días que el Señor le dio como una oportunidad más a Nabal para que él se arrepienta. No lo sabemos, seguramente se habrá arrepentido o no, pero le dio tiempo, solamente 10 días. Seguramente en esos 10 días Nabal tuvo que arrepentirse y ser consciente de sus pecados presentes. Entonces aquí vemos que verso 37, fue el Señor que hizo esto. Entonces él tuvo un ataque al corazón y quedó paralizado. Verso 38, al cabo de unos 10 días, el Señor hizo morir a Nabal. Y tenemos otro caso en Primera de Reyes, que es una enfermedad, no del corazón, pero quizás un cáncer. Dice que en el caso de Ezequías cayó enfermo. Segundo de Reyes, capítulo 21, Ezequías cayó enfermo de muerte, y lo que me interesa aquí es que el Señor Yahvé da órdenes, le dice por el profeta Isaías que le diga a Ezequías que Isaías le dice a Ezequías que ordene su casa, porque dice aquí la palabra: da órdenes acerca de tu casa porque vas a morir y no vivirás. Y aquí vemos también un caso de enfermedad a Ezequías, no del corazón, pero otra enfermedad física. Vemos que al parecer tenía un tumor o algo así. Vemos aquí, a ver, acá está, verso 7, la úlcera. Así que el Señor le sanó a Ezequías de una úlcera, podríamos decir un cáncer, quizás un tumor o algo así, pero lo sanó el Señor, le dio una oportunidad a Ezequías. Pero vemos aquí claramente: da órdenes acerca de tu casa, ordena tu casa, arregla tu cuenta con Dios, con los tuyos. Entonces, para finalizar, vamos a ver aquí algo importante. Verso 17, Efesios 4:17, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí vemos la palabra corazón,
por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Aquí está el corazón no regenerado, el corazón que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Aquí vemos en el verso 18-19. Por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ahora nosotros, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que Dios ha regenerado por medio de su Santo Espíritu nuestro corazón en Cristo, mas vosotros, verso 20, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón, sobre toda cosa guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida. Tremendo lo que dice Proverbios 4:23. Entonces, dice, despojaos, verso 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que ha creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. Fíjese que Pablo le está hablando a cristianos. No estamos exentos de pecar. Podemos tranquilamente, sin darnos cuenta, estar en pecado, no esclavos del pecado, pero podemos estar en pecado. Atención, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fíjese qué interesante que en la historia 1 Samuel 25 de Nabal, que era un hombre de mal carácter, dice aquí, le quiero compartir esta parte que me olvidé. Fíjese lo que dice la palabra de Nabal, de este hombre. Dice en el verso 25, Nabal, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña, dice. Pero aquí tenemos otro que dice Nabal. Vamos a ver. Aquí está, verso 3. Su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente. La mujer era inteligente y atractiva, pero él, dice, mire lo que dice. Pero él, Nabal, era rudo y de mal carácter. Tremendo lo que dice. Entonces, para terminar aquí, dice, como estaba leyendo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuidado. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que vemos aquí claramente que por causa del pecado podemos entristecer al Espíritu Santo que habita en nosotros. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos y hermanas en Cristo, les quería compartir esta gran reflexión, porque no simplemente quería informar sobre lo que está pasando con Paul Washer, y él, porque es conocido, famoso,
todos están hablando de eso, pero también tenemos muchos otros ministros que no lo conocemos que también están pasando por la situación que está pasando Paul Washer. Y no solamente pastores, sino simples hermanos y hermanas en Cristo pueden estar pasando por problemas físicos, enfermedades del corazón o de lo que sea. Que podamos estar firmes en Cristo a pesar de todas nuestras imperfecciones mientras estemos en este cuerpo y en este mundo caído, podamos estar siempre a cuentas con Dios porque tenemos acceso directo al Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Comente también qué piensa, que usted puede compartir también conmigo en la caja de comentario. Dele me gusta a este video, comparta, porque esto puede servir para muchos. Saludos y bendiciones.